Bien, va el video número 2 de la clase del 11 de mayo, el lunes 11 de mayo. Bien, entonces estábamos viendo, una vez lo repito más, soy muy excesivo, ¿verdad? El polinomio de Taylor de grado n de la función f de x alrededor del punto x igual a a, ¿no? A veces en lugar de a le ponen x0, ¿verdad? En lugar de i le llaman k. Pues ya saben que hay diferentes formas de denotar las cosas. Lo que importa no son los nombres, sino los conceptos, ¿no? Y es un polinomio de grado n que me permite aproximar a la función f cerquita de a, ¿verdad? Repito, f de x se va a parecer mucho a Pn de x. Y n pues puede ser, insisto, el de grado 1, que sería la linealización, de grado 2, el de grado 3, en fin, o de grado muchos, ¿no? Según el caso, ¿no? Calcular esos polinomios puede ser latoso porque hay que derivar la función muchas veces. El ejemplo que les hice hace ratito eran muy fáciles las derivadas, pero es que la derivada se va complicando, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede calcular y resulta útil muchas veces una función medio fea, aproximarla con su polinomio de Taylor de grado 3 o de grado 4. Uno puede decidir qué grado quiere porque se puede calcular el error, ¿no? ¿Qué error me permito? Y es mucho mejor usar el polinomio que la función misma en ocasiones, en aplicaciones, pues, ¿no? Es más o menos común hacerlo. En economía, en física se hace mucho aproximar con diferentes polinomios una cierta función. Pero bueno, eso es calcular un polinomio. Si yo les pregunto calcular un polinomio de una función en cierto punto, la chamba es nada más calcular todas las derivadas, evaluarlas en A, y luego ya nada más poner esto, ¿verdad? El término 0, o sea, el primer término que sea igual a 0, es la función evaluada en A, simplemente, ¿no? La función evaluada en A, porque esto quedaría un 1 y eso también. Entonces quedaría la función sin derivar evaluada en A. Luego ya sería la primera derivada por x menos A. Luego la segunda derivada entre 2 por x menos a, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí la van llevando. Bien, ahora, a lo que vamos es a lo siguiente. ¿Qué tal si el polinomio, en lugar del polinomio, se hace la n infinita? Entonces ya me da una suma infinita, es decir, una serie. Bueno, esa serie se llama la serie de Taylor de la función en ese punto, ¿verdad? Que se escribiría más bien, es prácticamente lo mismo, pero voy a usar aquí n en lugar de i, ¿verdad? Y ya la n va a ser infinita, se va hasta infinito. Y aquí va a ser la derivada enésima de la función en a por x menos a la n entre n factorial. Aquí usaba yo i o k porque íbamos desde 0 hasta n, ¿verdad? La n era donde terminé, pero aquí como la n se va a hacer infinita, yo una vez empiezo con n igual a 0 y vamos hasta infinito. Y es la derivada enésima por valor en a, ¿verdad? Por x menos a la n entre n factorial. A esto se le llama la serie de Taylor de esa función f en el punto A. Y tiene sentido siempre y cuando converja, porque si no converge no me dice nada. Pero vamos a ver que para muchas funciones importantes la serie tiene su cierto radio de convergencia, ¿verdad? A veces hasta mucho, muy, muy amplio ese radio de convergencia. ¿Saben de qué hablo? Ya hay una serie de potencias. Esta es una serie de potencias, por cierto. Potencias de x menos a, donde el coeficiente, el an que usábamos en series de potencias, ¿verdad? Está dado por esta expresión que tiene que ver con las derivadas de la función, ¿verdad? Entonces se llama serie de Taylor de la función f en a. Se llama serie de Taylor. Ahora, cuando la a es 0, se le llama serie de Maclaurin, ¿verdad? Esta sería la serie de Taylor de f de x en x igual a a. Ahora, si ustedes tienen la sumatoria de n igual a 0 a infinito, ¿verdad? De la derivada enésima en 0 por x a la n entre n factorial, esto es lo mismo que arriba, pero con a igual a 0, ¿verdad? Las derivadas se evalúan todas en 0. El polinomio no es de x menos a, sino de x a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, etcétera. N factorial es la mismita, nada más que esa se llama de Maclaurin. Se le llama serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin.
de la función de f, pues, ¿no? De f de x. Obviamente, si es Maclaurin, es en x igual a 0, eso no hay otro. Maclaurin es un caso particular de Taylor, pues cuando mi desarrollo es alrededor del 0, no alrededor de A, ¿verdad? Se llama serie de Maclaurin. Y repito, lo importante va a ser, bueno, hay que sacar para empezar las derivadas de la función, pero todas, porque n tiene infinito, ¿verdad? n tiene infinito, o sea, todas las derivadas, la primera, la segunda, la tercera, y ver cuánto valen en el 0. Para muchas funciones que vamos a ver se puede inducir, ¿no? Digo, si voy a calcular infinitas derivadas nunca acabaría yo, pero uno puede inducir cuánto van a valer, porque se forma un patrón y puedo ver cuánto van a valer las derivadas y calcular su serie de Taylor o de Maclaurin, cualquiera de las dos, ¿no? Y al final la clave es averiguar, bueno, esa serie en donde converge, porque si converge, digamos que f de x va a ser la propia serie, no va a ser aproximadamente igual a Pn de x, como ocurría en el problema de Taylor, ¿verdad? Sino que va a ser, aquí ocurría esto, ¿verdad? Ya, mientras mayor sea la n, menor es el error, cuando la función se porta bien, ¿verdad? Si la n es infinita, es decir, ya no es el polinomio de grado n, sino ya es la serie de Taylor, donde converge esa serie, me da la función en cada x. Si yo la evalúo la serie en cierto valor de x, esa serie de potencias, lo que me da es f de x, tal cual. F de x va a ser igual a la propia serie, siempre y cuando la serie converja, si no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso va a ser urgente encontrar el radio de convergencia de las series de Taylor, de Maclaurin, de una cierta función dada por ahí, que vamos a ir viéndolo por ahí, ¿no? Ahorita le seguimos. Bien, entonces ahí está de nuevo la formulita que me da la serie de Taylor de una función en un punto. Cuando la vale 0, se llama Maclaurin. Bueno, el primer ejemplo que todo el mundo hace, que es obvio, ¿por qué? Que es muy sencillo, es vamos a desarrollar en serie de Maclaurin la función e a la x. Es decir, a va a ser 0, ¿verdad? En a igual a 0. Es decir, va a ser Maclaurin, ¿verdad? ¿Cuál es la serie de Maclaurin para e a la x? Vamos a calcular cuánto vale eso y averiguar dónde converge. Por supuesto, es una serie de potencias, recuérdenlo, ¿no? Potencias de x en este caso, porque va a ser x a la 1, bueno, x a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, hasta el infinito, ¿verdad? La ventaja de esta función es que sus derivadas son todas iguales, es decir, f' de x es igual a f' de x, es igual a f' de x, es igual a cualquier derivada enésima de x, ¿verdad? Y es igual a e a la x. Es la nobleza de la función exponencial básica, la de Euler, la natural, ¿verdad? Base natural, que sus derivadas son todas la misma, e a la x, e a la x, e a la x. Por lo tanto, la derivada, bueno, incluso la función misma, ¿verdad? Tanto la función en 0 como la primera derivada en 0, como la segunda derivada en 0, como la tercera derivada en 0, como la enésima derivada en 0, no importa quién sea n, siempre valen 1, es decir, e a la 0. Voy a escribir aquí e a la 0, que da 1. Como todas son 1, el coeficiente de la serie de potencias va a ser siempre 1 entre n factorial. Esto vale 1 todo el tiempo, ¿no? Entre n factorial. Entonces, para este caso, ¿verdad? La sumatoria de n igual a 1 a infinito de f a la n en 0 por x a la n entre n factorial, es decir, la serie de Maclaurin para e a la x, está muy sencillita, ¿verdad? Primero aparecería n igual a 0. La derivada, digamos, ceroésima de la función, pues es e a la x, que vale 1, ¿verdad? Por x a la 0, que es 1, 0 factorial, que es 1, ¿verdad? Más n igual a 1. La primera derivada en 0, que vale 1, por x entre 1 factorial, que es 1, ¿verdad? Más 1 por x cuadrada entre 2 factorial, ¿verdad? X cuadrada entre 2 factorial, más x cúbica entre 3 factorial, más x cúbica entre 3 factorial, ya repetí una, x cuarta, perdón, cuarta entre 4 factorial, más, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una forma bastante bonita y simétrica.
esta es la serie de Maclaurin, ¿verdad? Para e a la x en x igual a 0, porque eso es Maclaurin, ¿verdad? 1 más x cuadrada entre 2, más x cúbica entre 3, más x cuarta entre 4, etcétera, 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 ¿no? Y ahora nos toca averiguar esta serie en donde converge, que donde converja yo puedo decir que esto es igual a e a la x, ¿verdad? Esto es sería e a la x. Igualito a la x siempre y cuando la serie converja, porque donde no converja no tiene sentido, ¿verdad? Si yo quiero evaluar e a la 8 y esta serie en 8 diverge, pues e a la 8 si es un número real, la serie puede dar infinito. Vamos ahorita a averiguar cómo encontrar eso justamente, ¿verdad? Pero antes de averiguar su convergencia, esto se puede escribir compactamente de la manera sumatoria de n igual a 0 infinito, ¿verdad? De x a la n entre n factorial. Esa es la serie de Maclaurin para la función e a la x. Serie de Maclaurin para e a la x, directamente, ¿no? Ya fueron todas las derivadas, entonces la escribo ya directamente así, mucho más compactamente, ¿no? Bien, entonces ya concluimos que esta serie de potencias es la serie de Maclaurin de e a la x, directamente. Porque calculamos todas sus derivadas, todas, infinitas derivas, todas fueron iguales, todas valieron 1 en el 0, ¿verdad? Por eso quedó tan simple. Ahora, serie de Maclaurin de e a la x. ¿En dónde converge esta serie? Como bien recordarán, para averiguar en dónde converge, calculábamos el límite cuando n tiende a infinito de an más 1 entre a a la n en valor absoluto. ¿Se acuerdan de esto? Perfectamente bien, ¿verdad? El criterio del cociente en valor absoluto para ver dónde converge aquella, ¿no? Absolutamente luego veíamos el de los extremos. Pero nos queda muy sencillo por lo siguiente. Aquí nos va a quedar x a la n más 1 entre n más 1 factorial entre x a la n entre n factorial en valor absoluto, ¿verdad? Y esto es igual al límite cuando la n tiende a infinito del valor absoluto de, pues quedaría x a la n más 1, ¿verdad? Y quedaría hasta abajo n factorial nada más, y abajo quedaría x a la n, y aquí n más 1 factorial. Ya lo hago rápido, que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Esto es lo mismo que el valor absoluto de x, que queda x a la n más 1 entre x, que sale como valor absoluto de x, ya fuera del límite y todo, ¿verdad? Por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n más 1, porque como bien sabemos, ya no lo repito el razonamiento, ¿verdad? N factorial entre n más 1 factorial es 1 entre n más 1, ¿verdad? Y este límite vale 0 siempre, sin importar cuánto sea x. No importa cuánto sea x, el límite es 0, que siempre es menor que 1. Por lo tanto, la serie converge siempre. Converge para toda x en R. Es decir, que esa serie, su grado de convergencia es infinito. Converge siempre. Por lo tanto, yo puedo decir que f de x igual a e a la x es igualito que lo que da la serie de n igual a 0 infinito de x a la n entre n factorial. Lo que da la serie, lo que converge a e a la x. Un minuto. Directamente. Entonces, ahí tienen un ejemplo bonito de esto. Por ejemplo, ¿quién es el número e? El número e es e a la 1. Yo pongo 1 allí, me va a dar que es 1 más 1 más 1 medio más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial más 1 entre 5 factorial, etc. El número e se puede representar con esta serie, tal cual, ¿no? Con esa serie que converge a 2.7, que es el número e aproximadamente. Entonces, ahí tienen un primer ejemplo de una serie de Maclaurin en este caso, que quedó muy bonito, ¿verdad? Directamente.